abandonan sus hogares y lo veo como transportándose en lanchas, en botes. Algo de eso va a pasar. Hola, soy Clesania y esto es Sismos en el Mundo del 19 de diciembre del año 2022 al 1 de enero del 2023. Hi everyone, this is my channel Clesania. This is earthquakes around the world from 19 December 2022 to 1st January 2023. Like and subscribe. Si te gusta este video, dale like y suscríbete. Por favor, ayudarías mucho al crecimiento del canal. Bien, ya estoy en compañía aquí con mis cartas. Vamos a leer primeramente en general. Quiero saber si va a haber algún terremoto, algún huracán, alguna erupción volcánica tal vez, que viene en general para el mundo en estas 2 semanas para finalizar el año 2022. No te olvides de darle like, suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Wow. Lo primero que veo es personas en una parte del mundo específica que abandonan sus hogares y lo veo como transportándose en lanchas, en botes. Algo de eso va a pasar. Lo primero que me marca. Algún suceso con el agua, me dicen y con el viento, mis guías espirituales. Sí, ves, hay que tener mucho cuidado porque sale la carta de la muerte inversa en la parte o sea, de atrás de la carta. Vamos a ver qué más viene. Wow. Hay un sitio donde quiere temblar porque la tierra no da masa y quiere temblar fuerte. Sí, ves, veo un acontecimiento con esto de huracán, tormenta tropical, a hurricane, o tornado, o storm. Algo que viene así silenciosamente. De un día para otro vas a ver remolinos de viento afuera de tu casa. También, si ves el suelo está que se rompe en un lugar, va a haber un sismo muy fuerte. Y de noche, sale mi carta. Gente despertándose por la madrugada. An earthquake at night. Magnitude. Mira, te podría decir un 6, pero me parece que no llega a grado 6, pero va a temblar fuerte. Veo 3 terremotos. Sí, pero va a ser en zonas creo que donde no habita tanta gente o está algo alejado, es un epicentro en el mar, algo por eso. Por eso es que no. For these 2 weeks, 3 earthquakes around the world. Sí, veo bastantes movimientos de tierra y veo, sí, 3 terremotos. Y de los 3 terremotos hay uno que sí va a ser sentido por las personas. Sí, un terremoto como que de magnitud 6. Hay una erupción volcánica también. Hay peligro de erupción volcánica porque sale la carta de The Sun inverso, carta del sol. Veo mucha agua, inundaciones. Veo inundaciones. Y como les dije, un huracán o un tornado, una tormenta, algo así veo. Sí, veo personas transportándose en botes por un suceso con el agua en estas 2 últimas semanas del año, lo que queda del año. Vamos a confirmar con el oráculo. Vienen 3 terremotos y uno sí va a ser sentido por las personas. ¿Qué viene para el mundo en general? Veo una erupción volcánica, uno más se suma. Veo agua, inundaciones, lluvias muy fuertes, heavy rains, storms, a volcán eruption, a volcano will spill ashes.
Habrá un volcán que también esté botando ceniza en estos próximos días, cenizas, polvo, pero no le veo lava, el otro volcán sí. Sí, veo el mar, mucho movimiento en el mar también, ¿eh? Hay que tener cuidado, sobre todo los que trabajan cerca del mar, como son los pescadores, los que manejan los barcos, los cruceros. Deben tener mucho cuidado. Ahora vamos con América del Norte, North America. ¿Qué es lo que viene para North America? O sea, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que viene para Norteamérica? Veo algo que viene con fuerza para América del Norte. Sí. Veo pérdida de cultivos. Veo personas falleciendo por desastres naturales en Norteamérica. Sí. Salen muchos heridos también. Sí, definitivamente va a haber una pérdida de cultivos aquí. Algo con el agua, justo lo que estábamos viendo en la lectura en general. Veo que un volcán en América del Norte va a empezar a botar cenizas también. A volcano will expel ashes. Sí, es un volcán que quiere hacer erupción. Próximamente va a estar haciendo erupción un volcán. Veo mucha agua, me preocupa. Estoy viendo más desastres naturales en América del Norte, pero por inundaciones, ese tipo de cosas, algún tornado. Y los volcanes me preocupan bastante. Sí, ¿qué va a acontecer? ¿Ves? Me marca, va a haber tiene que tener mucho cuidado la gente de América del Norte. Veo muertes por inundaciones, todo de los tornados, de las tormentas. Storms, and a volcano eruption in North America. Probably. Veo mucho descenso de la temperatura. Hay gente que va o morir por inundaciones o congelamiento. Me dice que unas temperaturas muy bajas en América del Norte. Vientos huracanados también. Strong winds. Una erupción volcánica. Veo heridos también. Va a haber sismos, sí, también, pero no veo un terremoto para América del Norte en estas 2 semanas. No lo veo. Solo estoy viendo sismos entre magnitud 4 o 5, que es lo considerable, pero me preocupan más las inundaciones y el descenso de la temperatura. Veo gente congelada, literalmente aquí, con mis cartas. Sí. Bien, ahora continuamos con América del Norte, con el país de Canadá. Vamos a ver si va a haber algún sismo en Canadá. Aunque no lo crean, ocurren sismos en Canadá. Últimamente he estado viendo sismos de magnitud 5. En la parte que está cerca del Océano Pacífico. Vamos a ver qué viene para Canadá. Cuando el sismo del 19 de diciembre al 1 de enero del 2023. Sí, veo un movimiento sísmico en Canadá. An earthquake. Mi garganta. Últimamente he estado con gripe. Sí, veo 3 sismos en Canadá. O es... Déjame ver un poco más de cartas. Sí, veo sismos en Canadá. En esta semana va a estar temblando. Esto es de lluvias. Veo lluvias en Canadá, lluvias muy fuertes. Heavy rains. Va a haber esto de tormentas también, storms. Hay un volcán, pero es de Estados Unidos, parece, que quiere hacer erupción. Pero sí, a ver. Veo sismo en Canadá, como que de magnitud 5.2, algo así. Y veo varios sismos pequeños. Por eso es que me sale como que 3 sismos. Vamos a ver con estas cartas, con el oráculo. ¿Qué más viene para Canadá? Magnitude over 5.2, earthquake in Canada.
Sí, viene un sismo para Canadá. Ay, viene un sismo, veo heridos o gente, mucho frío, hay que abrigarse, ¿eh? Algo viene con fuerza para Canadá en cuanto a, con el agua, tiene que ver con el congelamiento, ¿eh? Una temperatura muy fría. Me marca mucho fuego, veo como que hay un volcán muy cerca de Canadá que quiere hacer erupción. Me parece que es en Estados Unidos, no lo veo en Canadá. Sí. Lo que me preocupa es los congelamientos en Canadá. Va a aparecer una refrigeradora. Cuando abres el refrigerador y hace un montón de frío, algo así lo siento para Canadá. En estas 2 últimas semanas que quedan del año 2022. Bien, ahora vamos con el país de Estados Unidos en América del Norte. Hay algo que me preocupa y que he estado examinando. Yellowstone está muy cerca de Canadá. Y quiero saber, porque se va a sentir como que entre mucho frío y un poco de calor en esta zona de Estados Unidos con Canadá. Hay que tener mucho cuidado con ese volcán, que desde inicios del año 2022 no veo así que vaya a ser una erupción gigante, pero como que va a ponerse en peligro, ¿no? Va a poner en peligro a las personas que viven cerca de ese lugar, a las personas que trabajan por ahí. Vamos a ver qué viene para Estados Unidos en cuanto a sismos, algún terremoto, desastres naturales. Wow. Veo como que personas protestando por algo. Mira, veo muchas inundaciones en Estados Unidos. Muchas inundaciones. Mucha agua en Estados Unidos. La gente veo que como que va a reclamar, algunas personas ayuda al gobierno porque sus casas han quedado afectadas, algo así. Uy, me preocupa ese volcán, no les digo. Veo personas también que a lo lejos de curiosas ven algo medio extraño en la parte de adelante, a lo lejos. Ven como que avisos de un volcán. Sí, ves, van a ver como que bota un poco de lava incluso. Un volcán de tiempo atrás que no había hecho erupción ni hubiera demostrado un comportamiento tan extraño y ahora sí veo que va a mostrar un comportamiento extraño. Veo inundaciones, esto de las tormentas en Estados Unidos, storms. Veo hasta remolinos en el viento, como un tipo tornado, o no lo sé si es un tornado o un ¿cómo se llama esto? Ya olvidé, se me va el nombre. Un huracán. Sí, eso es lo que veo. Pero no veo el grado de huracán, sino que parece que son tormentas. Para Estados Unidos no veo un terremoto, un sismo así fuerte. Vamos a ver qué me indican mis cartas. De nuevo, hay que tener cuidado con un volcán en Estados Unidos. Un volcán va a estar comportándose de manera extraña a inicios de enero del 2023. A volcano will spill ashes or lava, probably. Si es un volcán ubicado muy cerca a bosques, me indican mis cartas. Algo puede cambiar con respecto a este volcán. Veo un sismo de magnitud mayor a 4.9 en Estados Unidos. Sí, puede ser en la parte de Alaska también, que también es de Estados Unidos. Magnitude over 4.9 earthquake in United States, probably Alaska, California, Obregón. Bien, vamos a ver ahora qué va a acontecer en México en estas 2 últimas semanas del año 2022. Wow, el suelo en México en cierta parte me preocupa. Veo, o me sale así esta carta, o me sale así, veo como que ahí las placas están choca y choca, choca y choca. No tiene cuánto acabar. Sí, lo veo muy movido México. Igual el año 2023 va a continuar temblando. Ya pronostiqué terremoto para México, 2 terremotos si no me equivoco. Sí, en el norte y sur de México para el próximo año. Lo pueden ver en mi video anterior, el de predicción de terremotos para el 2023. Vamos a ver qué viene para México. Lamentablemente veo inundaciones. Se sale el mar en algún sitio, también veo eso. Veo mucho acontecimiento con agua, tormentas, storms, heavy rains, lluvias muy fuertes en México.
Veo incluso personas transportándose en botes, lanchas. Sí, va a haber algo con respecto a eso de las tormentas. Ves gente con mucho frío, sin ganas de salir a la calle, pero lamentablemente hay que trabajar. Mucha inundación. Me marca acá la carta de un sismo fuerte. Si en la lectura en general no me salía sin terremoto, pero no había constatado de qué país era. Parece que México va a volver a temblar fuerte, ¿eh? Un posible terremoto para México. Si veo un posible terremoto para México, esto de las tormentas, storms, un terremoto de grado 6, posiblemente nuevamente en México. Si no ocurre en estas 2 semanas, a veces es para la primera semana de enero. El suelo en México está así, como esta carta del 2 de pentáculos. Todavía me sale inverso. Está moviéndose demasiado, muy inquieto. Vamos a ver qué viene para el norte de México. Si viene algún sismo, vamos a ver en qué parte. Vamos a ver si va a haber un sismo en el norte de México. Se me salen las cartas, revolotean las cartas. Veo un sismo de magnitud 5.3 en el norte de México, o mayor a 5.3, magnitude over 5.3 earthquake in northern Mexico, probably Sonora, Baja California, creo que es Juárez. Juárez me parece que sí, en Juárez también. Veo todas esas zona un poco movidas. Sí, ves, si no es un temblor en tierra, es en el mar, pero que van a sentirlo igualmente. Sí, porque veo que sobre el mar también hay placas, sobre el mar, perdón, debajo del mar también hay placas. Y a veces los terremotos son en el mar. Yo prefiero a veces que los terremotos sean en el mar porque no sienten mucho las personas, ¿no? Sí, veo un terremoto de magnitud 5.3 en México, o mayor a 5.3. Terremoto no, un temblor, para no asustarlos. Sino que en Estados Unidos, en otras partes del mundo, sí, 5.3 sí es un terremoto, dice de frente. Vamos ahora con el centro de México. Lo siento muy frío, México, por esto de las tormentas que va a ocurrir. Vamos a preguntar si va a haber un sismo en México, en el centro de México. Veo varios movimientos, pero pequeños, en México, en el centro de México. Y sí, veo también, aparte de varios sismos en el centro de México, veo un sismo de magnitud 5.2 o mayor a 5.2. Veo lluvias, fuertes lluvias, heavy rains, and storm en central México. Magnitude over 5.2 earthquake in central México. Sí, un sismo que se va a sentir un poco fuerte. Y ahora me falta el sur de México porque México es grande y tiembla bastante. Tiembla bastante. Estoy viendo bastantes lluvias en México, en el sur de México. Vamos a ver qué viene para el sur de México. Hoy movimiento sísmico, lo primero que me lanza. Sur de México.
Bien, para el sur de México, mucho frío, me salen mis cartas, siendo muy frío todo México. Para el sur de México no estoy viendo ningún sismo mayor así de 4.8. Más bien, precaución porque un posible terremoto puede haber en el norte de México, en el centro de México y ojalá que sea en el océano, prefiero, frente a México, porque así la gente no lo va a sentir tanto. Pero sí veo que va a temblar, ya les dije, norte de México y centro de México. En el norte, Ciudad Juárez, Sonora, Baja California. En el centro de México lo veo esta parte que está cerca del mar, en el centro de México. Sí, continúo con el continente americano, pero ahora en Centroamérica, que viene para Centroamérica del 19 de diciembre al 1 de enero. En cuanto a sismos, desastres naturales, un sismo fuerte. Yo dije en Panamá que iba a temblar fuerte, el único país que tembló fuerte es Centroamérica. Y pues tembló, lamentablemente. Felizmente nació un terremoto. Veo que la tormenta también va a estar en parte de Centroamérica, mucho cuidado. Veo vientos así muy fuertes también en Centroamérica. Y un posible terremoto. Mucha agua también, lluvias, inundaciones, floods, Centroamérica. Sí, veo inundaciones, floods en Centroamérica, muchas lluvias, heavy rains. Wow, me sale la carta de la muerte. Algo va a pasar en Centroamérica con esto de las lluvias, un posible tornado, ciclón, parece. Porque Centroamérica nomás no es la parte de Panamá, Nicaragua. Al costado tenemos Puerto Rico, Cuba, esa parte también es Centroamérica, Haití también. Bien, lo que estoy viendo para Centroamérica son inundaciones. Sí, muchas inundaciones, muchas lluvias. De que va a haber sismos, va a haberlos, pero no veo un terremoto así como tal. No lo veo, veo más lluvias. I don't see an earthquake in Central America. Bien, ahora me voy con Guatemala. Guatemala en Centroamérica. Vamos a ver si viene algún sismo, desastre natural durante estas 2 semanas. Del 19 de enero, perdón, 19 de diciembre del 2022 al 1 de enero. Guatemala, no sé, algún luto va a haber en Guatemala. Vamos a ver si es respecto a los desastres naturales. Wow, ese volcán va a seguir en acción. Ese volcán en Guatemala, que también lo predije, le dije con anticipación desde noviembre. Veo un volcán en Guatemala que va a hacer erupción y lamentablemente entró en erupción. Veo muchas lluvias en Guatemala. Tormenta, veo una tormenta acá, algo de remolinos de viento. Heavy rains and storms. No lleva el caso, creo, pero veo acá gente en Guatemala saliendo a las calles. Veo sí. Sí, hay algo que va a acontecer en Guatemala. Y sí, veo un sismo en Guatemala también. Vamos a ver más o menos de cuánto va a ser ese sismo. Ojo, estoy diciendo un sismo, un terremoto. Vamos a ver de cuándo va a ser. 5 punto algo me dice que de repente. Veo muchas lluvias en Guatemala. Inundaciones, heavy rains, floods, storms. No veo un sismo fuerte, pero sí veo que va a temblar en Guatemala. Con sismos pequeños, es producto de lo que el volcán está haciendo erupción, ¿no? Mueve la tierra. Pero son sismos pequeños. Nos vamos con el país de El Salvador, en Centroamérica. ¿Qué viene para El Salvador?
what's coming for El Salvador. El Salvador veo ahí, no sé si es la energía del volcán de Guatemala, pero hay que tener cuidado con un volcán en El Salvador. Veo lluvias, vientos fuertes, strong winds, storms, tormentas. Y veo un sismo fuerte en El Salvador de magnitud, no sé si es casi 6 o 6, pero veo un sismo fuerte en El Salvador. Va a temblar fuerte porque me sale la carta del diablo. Veo un sismo fuerte en El Salvador. Bueno, veamos si va a haber un sismo fuerte. Hay un volcán que va a estar como que expulsando cenizas en El Salvador. El volcán will expel ashes en El Salvador. Inundaciones, floods. Mira, de repente va a haber un sismo fuerte debido a que un volcán ahí como que quiere entrar en actividad en El Salvador. Sí, eso es lo que presiento. Me voy con el país de Honduras. Veamos lo que viene para Honduras en cuanto a sismos, desastres naturales. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete para que te lleguen mis notificaciones de los próximos videos que suba. Me encuentras como Clesania en TikTok también, en Blogger. Y veo una emergencia para Honduras. Suenan las alarmas de emergencia para Honduras. Inundaciones, veo inundaciones, lluvias. Heavy rains. Veo un sismo también, veo movimiento. Estoy viendo derrumbes. Sí. Veo un sismo un poco fuerte. De repente es un sismo que en el límite, o sea, entre Honduras y El Salvador. Por eso es que siento la misma energía para estos dos países. Veo inundaciones, floods. Vamos a ver de cuánto va a ser este sismo. Me marca bastante la carta de inundaciones, ¿no? Para Centroamérica. El mar va a estar algo movido. Rusia. También. Si ves, veo un sismo fuerte entre Honduras y El Salvador. Si no es esto, es algo con las inundaciones que lamentablemente veo como que pérdidas materiales. Sí, porque veo con una emergencia. Continúo en Centroamérica, pero ahora con Nicaragua. Vamos a ver qué viene para Nicaragua. Del 19 de diciembre al 1 de enero, junio. No sé por qué estaba diciendo junio. Uy, Nicaragua, veo un volcán como que quiere liberarse. Va a estar dando señales un volcán en Nicaragua próximamente. Veo un sismo. Sí, veo un sismo fuerte. Que veo un sismo fuerte acá. Un sismo fuerte, pero que no me marca como terremoto.
Lo veo más, ese volcán, hay un volcán en Nicaragua. Con esta carta de aquí, del colgado, estoy viendo un sismo fuerte. Pero con esta carta de acá me indica un volcán que quiere hacer erupción en Nicaragua. Por eso se va a sentir sismos así de moderada intensidad. Veamos de cuánto va a ser ese sismo. A probably volcano eruption in Nicaragua. So soon. Sí, me marca más la energía de un volcán en Nicaragua. Lluvias también. Rains. No veo un sismo así mayor de 5, de magnitud 5 para Nicaragua. Lo que sí estoy viendo es inundación, igual que todavía hay un volcán que quiere hacer erupción en Nicaragua. Luego con Costa Rica. Vamos a ver si va a haber un sismo fuerte, desastre natural. Wow. Siento la energía de un volcán e inundación. Mira, hay un volcán ahí. Se están activando todos los volcanes acá en Centroamérica. A raíz de que ese volcán en Guatemala ha hecho erupción. Mira, veo inundaciones, veo agua. Gente perdiendo la vida por inundaciones en Costa Rica. Por las lluvias, heridos. Si ves, veo inundaciones con la carta de The Moon inverso, la luna. Que esa luna llena es todo bien cargada, la luna llena de ahora último, que trae varios desastres naturales para finalizar el año. Veo un poco de remolinos de viento también acá en Costa Rica. No me gusta esta carta, veo luto para Costa Rica. A veces se trata de asuntos políticos y no tanto por desastres naturales, pero también veo por desastres naturales pérdidas. No sé, es que me sale la carta de la justicia, algo con asuntos políticos en Costa Rica. Cuando haga la lectura general para de predicciones de acontecimientos, ahí voy a ver qué es lo que va a pasar en varios países del mundo. Mientras tanto, acá me está marcando más un volcán, inundaciones y un tipo de vientos huracanados, algo así, no sé cómo llamarlo. Es algo con esto. Volcán eruption and floods en Costa Rica. Quiero ver que me confirme mi oráculo. Sí, mira, a raíz de que como este volcán va a estar haciendo erupción próximamente, veo un sismo fuerte en Costa Rica, como que de magnitud 5.2 o mayor, a esta cantidad, esta magnitud, perdón. Veo un sismo de magnitud 5.2 o mayor a esta magnitud, pero no llega a terremoto, o si llega, va a ser magnitud 6 a lo mucho, pero no veo un terremoto así bien fuerte. Magnitude over 5.2 in earthquake en Costa Rica. Si ves, hay una energía de un volcán acá también en Costa Rica. Están activando todos los volcanes. Si se activa uno, basta con que se active uno para que se activen varios. Eso ha pasado en Asia. Comenzó, creo que haciendo erupción como hace meses, un volcán en Japón. Y luego vino en Indonesia. No, primero Filipinas, luego en Indonesia. Muy pronto ya dije que en Rusia también va a ser un volcán, va a hacer erupción. Creo que en Tailandia también he dicho. Si ves, veo un sismo de magnitud mayor a 5.2 en Costa Rica. A raíz de que hay un volcán que quiere hacer erupción. Sí. Bien, ahora continúo con Haití. Haití es un país en Centroamérica que a veces tiembla y ha sido epicentro de grandes terremotos también. Vamos a ver qué viene para Haití. Wow, no le están pasando nada bien en Haití. Vamos a ver
lo de desastres naturales para Haití. Veo acá un tema con agua también en Haití, inundaciones. La carta del luto inverso, la carta del 5 de copas, Five of Cups. Madre de Dios. Veo acá un posible sismo fuerte en Haití. Sí. Cuando yo siento la energía en un país un poco fuerte es porque algo va a pasar. Veo incluso derrumbes. Parece un terremoto en la noche, un sismo fuerte en la noche. I see an earthquake in Haití. Ahora quiero saber más o menos la magnitud. Por la noche veo. Con fuerza, se sacude con fuerza. Haití. Estoy leyendo terremoto. Terremoto no me indica así como tal. Así que veo un sismo fuerte. Vamos a preguntar una magnitud más exacta. Que pregunto un terremoto en general. Sí, es un sismo fuerte. Inundaciones, veo mucha agua. Si es un sismo de magnitud 5.2 o mayor a 5.2 en Haití. Magnitude over 5.2 earthquake in Haití. Veo mucha agua también en Haití. Water in Haití. Floods en Haití. Or tidal waves. Continuamos ahora con el con el continente de América del Sur. Con el continente americano, pero América del Sur. South America. Ay, no va el tema, pero veo mucha corrupción en América del Sur. En las predicciones generales de acontecimientos políticos, económicos, luego voy a hacer mis predicciones para ver qué viene. Pero mira, yo estoy leyendo de terremotos y me sale de la situación política en varios países de América del Sur. Así, la situación ha de estar muy grave para que salga esa carta de frente. También me indica como que huida de políticos. Sí. Perú, Ecuador, me dice mi guía espiritual. Y Colombia. ¿Qué estará pasando por ahí? Bien, ¿qué viene en cuanto a terremotos, desastres naturales? Uy, veo el mar movido en América del Sur. Inundaciones, también lluvias. Me indica más en la parte sur de varios países, ¿eh? De América del Sur. En la parte sur, sierra, algo así. Ay, no. Veo un sismo fuerte en América del Sur. Un posible terremoto. Es que desde hace tiempo la energía está así, no se libera. Hay algo que siento que no se libera en América del Sur. Por eso es que creo que ya he hecho varios videos desde tiempo atrás. Siento un terremoto y está que tiembla como que de a pocos y no se termina de liberar del todo una energía en América del Sur. Veo también inundaciones, veo mucha agua. Sí, ¿ves? Veo mucha energía de terremoto y hay un volcán que va a hacer erupción. Veo un volcán que va a hacer erupción en América del Sur muy pronto. Veo personas huyendo del lugar donde va a hacer erupción este volcán próximamente. No necesariamente dentro de estas 2 semanas, pero les digo desde ya para que tengan precaución. Mi guía espiritual me dice Chile, Ecuador, Colombia, que tengan mucho cuidado con los volcanes en esos países. Wow. Veo movimientos sísmicos, sí, hay un terremoto que veo, o 2 sismos fuertes en América del Sur. Hasta 3, ¿ah? Veo hasta 3 sismos fuertes. Sí.
Va a estar temblando bastante en estas 2 últimas semanas. América del Sur, lamentablemente. Veo heridos tal vez, pero felizmente no veo muertes. No me indican muertes. Veo sí personas como que huyendo de algún sitio. I see 3 earthquakes in South America and a volcano eruption. Probably volcano eruption in Chile, Colombia or Ecuador, South America. Continuamos ahora con el país de Venezuela. Vamos a ver si viene algún terremoto, un sismo fuerte, desastre natural para Venezuela. Si tu país no aparece en esta lista de estas 2 semanas, quiere decir que no va a pasar nada malo, va a estar todo tranquilo, así que no tienes por qué preocuparte. Bien, en Venezuela lo que estoy viendo veo como que se va a observar cenizas, polvo a lo lejos de un volcán. Sí, ¿ves? Bastante. Pero no es del volcán de Venezuela, sino que de otro país que estaba muy cerca, creo que es de Colombia. Veo personas como que levantándose en la madrugada. Y veo mucho temor. Algo va a pasar en Venezuela. Vamos a leer con el oráculo. A ver si viene algún sismo pequeño. Como les dije, la energía está bloqueada en América del Sur. Ya ha debido ocurrir un terremoto, pero no se libera la energía. Me parece que esta energía atorada en Perú, Chile, Ecuador, en esos países ha tenido que haber un terremoto ya hace poco y no termina de liberar esa energía. Energía en el mar, me dice. Si algo ha pasado con la energía. Y es preocupante porque si se acumula más energía le da más poder a que hay un potente sismo de, quién sabe, de casi 8. Y eso es terrible. Para Venezuela, lo que estoy viendo con mis cartas, mi oráculo de pile rosa, veo sismos muy pequeños en Costa Rica, iba a decir, en Venezuela. Sí, no veo nada de qué preocuparse. A mí acá me preocupa, también hay un silencio sísmico en esta zona de la parte de arriba de América del Sur. Vamos a ver qué viene para Colombia en las próximas 2 semanas en cuanto a terremotos, desastres naturales. Hoy las cartas están trabadas en Colombia. No quiere que haya información. Wow, hay un volcán que está en peligro en Colombia. Sí, lo estoy viendo desde hace unas semanas. Hay un volcán que va a empezar a expulsar cenizas. A volcano will expel ashes in Colombia. Veo inundaciones en Colombia. Inundaciones me marca más. Veo como que un poco de cortes de electricidad, algo así, no sé por qué me intuyo esto con mis cartas, me dice mi guía espiritual. Corte de luz en algunos sitios de Colombia. Si hay un volcán que quiere botar cenizas, expulsar cenizas. No que quiera hacer una erupción, pero quiere hacerse presente un volcán. Sí, acá lo veo. Veo un sismo también para Colombia, veo un movimiento. Veo un movimiento de mar también, ¿eh? Que tener mucho cuidado con el mar. Tidal waves o rough sea en Colombia. Vamos a ver de cuánto va a ser este temblor en Colombia. Veamos. Colombia me marca mucha agua también. No le dije, ya se hace presente el año de las inundaciones, de las lluvias
muchas lluvias. También acá el volcán ese que quiere hacerse presente en Colombia. Están despertando muchos volcanes en América. Despertó el Mauna Loa y despiertan todos. Uno por país o hasta dos por país. Porque el Yellowstone también lo veo en peligro en Estados Unidos. Mira, en Colombia va a haber sismos así pequeños, veo, pero no veo un sismo mayor así de intensidad 5, no lo veo. Pero estos temblores van a ser producto de que hay un volcán que quiere hacerse presente. Continuamos con el país de Perú. Vamos a ver qué es lo que viene para Perú en las próximas 2 semanas. Hay inundación. De frente me sale la carta del mar movido, de las inundaciones, de las lluvias. Veo inundaciones, lluvias, sobre todo en el sur de Perú y en parte de la selva también. Sí, ves mucha lluvia, mucha agua. Se pueden desbordar ríos también. Overflow of rivers in Perú. El mar movido también, sí, veo muy agitado. Hay una energía en Perú, que ya lo he dicho, lo vengo diciendo desde hace casi un mes. Hay una energía que no se quiere liberar. Tiembla muy despacio en Perú. Y eso es peor, porque mira, se está acumulando la energía y puede haber una catástrofe más adelante si no hay un terremoto ahorita, aunque sea de magnitud 6. Hay una energía acumulada en Perú. Esto hablo de, a partir de Ancash hasta Tacna, hay una energía ahí que no se libera, porque ya hubo terremoto en el norte del Perú, pero no hay hasta el momento un terremoto considerable. Desde Ancash hasta Tacna, no lo hay. Veo mucha agua para Perú en estas 2 semanas. Veo temas con la electricidad también, cortes de energía eléctrica. Sí. Hay un volcán también que quiere hacer erupción en Perú, a prepararse. Y me indica mi guía espiritual en el sur de Perú. Sí, hay un volcán como que está listo y nadie se ha dado cuenta. Veo movimiento sísmico en Perú. Mucha agua estoy viendo, cuidado con el mar, las personas que trabajan cerca del mar o dentro del mar. Mucho cuidado. El mar va a estar algo violento. De repente es esto el fenómeno de la niña, si me parece, sí. Mucho cuidado. No veo un terremoto todavía en Perú. La energía se ha quedado atorada. Va a haber sismos pequeños o de magnitud 5. Vamos a ver qué es lo que viene para el norte del Perú, porque el Perú es muy grande y es muy sísmico también. Vamos a ver qué viene para el norte del Perú en cuanto a sismos. I see floods, tidal waves, or rough sea in Peru, and a probably volcano eruption so soon. Veo un sismo en el norte de Perú, mayor a 4.9. Me indica mi guía espiritual Piura, Lambayeque, Tumbes, Ancash, va a estar temblando. Magnitude over 4.9 earthquake in Perú, in northern Perú. El mar va a estar muy movido en el norte del Perú. Sí. Eso es lo que veo para el norte de Perú. Vamos a ver ahora sismos en el centro de Perú, si va a haber algún sismo. Ayer hubo un sismo fuerte en Perú, en Lima creo, casi de magnitud 5. Vamos a ver qué viene ahora para estas 2 últimas semanas en el centro de Perú. Para el centro de Perú no veo nada, ni lluvias, nada. Veo sismos muy pequeños, como de magnitud 4 hacia abajo. Nada considerable. Ahora vamos con el sur de Perú. El sur de Perú sí tiembla constantemente. Y también les he dicho que este año que viene va
a temblar mucho cada parte sur de cada país. El sur de Italia, comenzando por el sur de Italia, el sur de Chile, el sur de México, van a temblar fuertísimo en el año 2023. Tienen que tener mucho cuidado las personas que viven en el sur de cada país. Viene para el sur. Wow, ahí es el volcán, ¿ves? Hay un volcán que ya está listo, ya está, como se dice, calentando motores para próximamente hacer una erupción en Perú. Veo lluvias en Perú, en la parte sur de Perú. También lo que estoy viendo para Perú es el mar un poco movido. Rufia, a probably volcano eruption, so soon, floods. Estoy viendo si va a haber algún sismo. Mira, el sur de Perú también está con un silencio sísmico bárbaro. Va a haber sismos de magnitud 4, sí, pero no veo uno mayor a 5 y que se sienta así remesón fuerte. No, no lo veo por el momento. En el norte de Perú sí va a temblar. Es una energía ya liberada. No hay peligro para el norte de Perú. Pero el sur y el centro de Perú me preocupan demasiado. Si no hay un terremoto ni este ni el próximo año 2023, yo no sé qué vaya a venir para el 2024 en esas zonas de Perú. Una catástrofe. Eso es lo que veo con las cartas, que hay una energía ahí que no estalla. Preocupante. Vamos ahora que viene para Argentina, para tierras argentinas, ¿qué es lo que viene? Argentina, un gran país. Vamos a ver qué es lo que viene. En este momento están con conflictos políticos en Argentina, si no me equivoco. Mira, desde Argentina se va a ver así como que cenizas, polvo que sale de un volcán, y ese volcán es de Chile porque está muy cerca de Argentina ese volcán. Sí, porque en Argentina no veo peligro de volcán. Veo un sismo fuerte en Argentina que se va a sentir. Sí, con la carta del mundo me sale un sismo fuerte para Argentina. Viene para concluir el año 2022. Lamentablemente viene un sismo fuerte. Para concluir el año me indica acá la carta. Como para la última semana de diciembre, más o menos, un sismo fuerte en Argentina. Veo un poco de lluvias también en Argentina, unos vientos huracanados bárbaros también. A causa de un poco de lluvias veo inundación. Floods en Argentina. Strong winds, rains. En algunas zonas de Argentina, no en todos. Sí, eso es lo que veo para Argentina. Veo un sismo acá, algo fuerte. Vamos a ver de qué magnitud es. Me dicen algo curioso acá, algo de la Patagonia. La Patagonia está que se deshiela, veo eso. O muy pronto va a deshielarse. Mira, veo que caen trozos, rocas de hielo de la Patagonia. Y eso está provocando como que más inundaciones muy pronto. Sí, sí, porque acá con la carta de la muerte me sale muerte de algo. Y esa es la erupción volcánica de Chile que veo muy pronto, en el año 2023. ¿Ves? Veo que el hielo, ahí se ve mejor creo. Veo que el hielo ahí en la Patagonia se convierte en agua. Se convierte en agua, se va directo al mar acá. Incrementa el mar. Sí, mira, veo un sismo como que de magnitud 5.1, así en Argentina. Es producto del volcán de Chile. Magnitude over 5.1 earthquake in Argentina. Ay, es el volcán, me parece que es el Villarrica. Aunque me parece que hay otro volcán en peligro en Chile. Parece que fueran dos, porque siento la energía muy pesada de volcán en Chile. Y es preocupante. Porque si se activa un volcán, se empiezan a activar varios y así, hasta que concluya su etapa de erupción, ¿no? De erupción o de que quiere sorprender con un poco de cenizas. Bien, ahora continuamos con el país de Chile. Vamos a ver qué viene para Chile en cuanto a desastres naturales, terremotos, para estas 2 semanas que vienen. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete a mi canal
y activa la campana para que te lleguen mis notificaciones de los próximos videos que subo. Mi canal se llama Clesania. También me encuentras en TikTok y en Blogger. Mira, yo no sé por qué me sale la carta de la justicia en la parte de abajo de todas las cartas. Va a haber algo con asuntos políticos que va a acontecer antes de fin de año en Chile. Sí, eso es lo que me sale acá. Estamos ahorita preguntando acerca de terremotos y desastres naturales. En cuanto a temas políticos y económicos, lo vamos a ver después en las predicciones generales para el año 2023. Bien, lo que me sale, wow. Wow. Vienen dos sismos fuertes para Chile con la carta de la torre y la carta del mundo. Me salen, o sea, las dos cartas. ¿Ven ahí? Me salen dos posibles terremotos, hay que tener cuidado para estas dos últimas semanas del año 2022. También me sale la carta de que hay que tener cuidado con el mar, que va a estar algo movido. Tidal waves in Chile and two earthquakes in Chile. Vamos a ver qué más viene para Chile. Sí, hay que tener mucho cuidado con el mar, va a haber oleaje, final de año. Va a haber lluvias fuertes también, me parece que es en el sur de Chile o en la parte sierra de Chile donde hay montañas. Sí, me marca más acá la energía de dos posibles terremotos o sismos así de 5.8, 5.9, sismos fuertes, o 5.7, los sismos que van a ser muy sentidos. Vamos a ver con mi oráculo que viene para exactamente el norte de Chile, que es Atacama, Arica. Vamos a ver. Sí, me sale con respecto al mar, hay que tener algo de cuidado. Hay un volcán en Chile que quiere hacerse presente también. Sí, acá con esta carta también del Ace of Swords. Y esta también me indica, hay un volcán que quiere reventar en Chile próximamente. Y en estas 2 semanas va a tener un poco de actividad. Con esta carta también estoy viendo. Veo fuego por ahí, algo de fuego. Bien, veo lluvias para el norte de Chile. El mar, algo movido. El mar. Sí, va a haber un sismo fuerte en el norte de Chile. Atacama, Arica, toda esa parte. De 5.6 o mayor a 5.6. Hay que estar prevenidos, Chile, por favor. Magnitude over 5.6 earthquake in northern Chile. Yes. Floods and rains, heavy rains in northern Chile. Y también estoy viendo que hay que tener cuidado con un volcán en el sur de Chile, porque lo he sacado de la tirada general. Sí, para Chile. Esto es con respecto al norte de Chile. Continúo ahora con el centro de Chile, Santiago, Valparaíso, La Serena también, que está muy cerca al centro. Vamos a ver qué viene para el centro de Chile, si viene algún terremoto, algún sismo fuerte de magnitud 5. Uy, parece que de repente hay un sismo con epicentro en el mar, por eso las olas del mar van a estar algo revueltas. Sí. Centro de Chile. El mar, ¿ves? No te digo, va a estar algo revuelto. Tidal waves and earthquake. Veo un sismo de magnitud 5.4 mayor a 5.4, algo fuerte, para el centro de Chile también. Magnitude over 5.4, earthquake in central Chile. Probably Santiago, La Serena, Valparaíso, Rancagua me parece también. Cualquiera de esas zonas puede haber sismo, veo presencia de lluvias también. O el cielo va a estar algo extraño, lo van a poder notar y por eso después, taca, suele temblar.
Suena el temblor, así como la escuchan. Sí, veo un sismo acá. De repente con epicentro en el mar. Por eso me sale las cartas como que siento que el mar está algo revuelto por el centro de Chile y también por el norte, Chile. Y ahora el sismo para el sur de Chile. Vamos a ver si va a haber algún sismo en el sur de Chile. Veo varios movimientos sísmicos en Chile, como que de magnitud 4, 5. Estoy cayendo de la silla. A ver, lo que viene es en el sur de Chile. Uy, hace algo de frío. O según mis cartas veo un pequeño descenso de temperatura en el sur de Chile. También igualmente el mar algo movido, Rusia. También veo un sismo en el sur de Chile, pero un poco más bajo, como que de 5.2 o mayor a 5.2. Sí, magnitude over 5.2, earthquake in southern Chile. Veo lluvias también para el sur de Chile y el mar algo movido, un poco de oleaje, tidal waves y southern Chile. Y no solo va a haber este sismo de 5.2, sino que veo varios sismos como entre 4.8, 5 y algo. Va a estar moviéndose a fin de año la tierra de Chile, específicamente el sur. Bueno, también he dicho y el norte y en el centro va a temblar regular este fin de año, Chile. Así que está prevenidos. Continúo ahora con Europa. Predictions for Europe. Creo que ha parado de temblar Italia. Últimamente ha temblado bastante, pero el 2023, en mis predicciones del año 2023, lamentablemente veo un sismo fuerte en Italia, específicamente en el sur de Italia. Sí, pero seguimos en el 2022. Vamos a ver qué viene para estas 2 últimas semanas para Europa en cuanto a desastres naturales o sismos. Wow, no van a tener una tan feliz Navidad. Veo acá sismos. Hay un volcán. Más que todo hay un volcán ahí, creo que es en Italia. Sí, volcán que está en actividad, el Stromboli, ¿no? Que también mis predicciones salió. Uy, mira cómo comenzamos con la carta del diablo. El diablo se posa en Europa y no va a dejar de tener una tan bonita Navidad. Veamos más o menos qué más va a acontecer. Wow, es en cuanto a temas políticos, ¿ah? Pero yo estoy preguntando sobre terremotos. Después voy a ver exactamente con mi oráculo qué es lo que viene para cada país de Europa. Mira, esto creo que no me corresponde, pero veo algo, estoy viendo un poco más allá. No es sobre terremotos. Veo que un presidente en Europa, estoy diciendo en Europa, un presidente deja su cargo próximamente en Europa. Se va, se va. Dice, no, hasta aquí nomás, muchas gracias, adiós. Y ese presidente como que le ha robado a su nación. Sí, por eso que sale acá la carta del diablo. ¿Qué país será? Pues eso ya estaremos viendo en las noticias seguramente de qué presidente de Europa se trata. Pero eso es lo que veo, ¿ves? Rompe relaciones y se va, se va. Uy, veo a la gente, pobre gente, Dios mío. Con la economía fatal. Veo algo con lluvias para Europa, ahora antes de fin de año. Estoy viendo también un posible sismo de magnitud 6 en Europa. Sí, con la carta del demonio y esta de acá, la magnitud me indica más o menos. Wow, la gente va a estar así en Europa. No va a poder dormir. Va a estar con ansiedad, angustia. Ay, las cuentas, ay, que el salario no me alcanza para nada. Cosas de esas. Mira, lo que veo que va a estar algo, ¿cómo se dice? Que las personas van a estar intranquilas en Europa, me parece, con lo que estoy sintiendo y lo que presiento, es en España, Francia, Italia, van 3. Ucrania, por supuesto, ya desde tiempo atrás. Polonia me suena mucho. Alemania
y Reino Unido. Cualquiera de esos países mencionados puede que las personas estén tan intranquilas con el tema político, económico, social. Y puede ser que en uno de esos países mencionados el presidente deja su cargo o alguna autoridad importante. Sí. Porque qué raro comienza la energía de un terremoto. Italia, sismo en Italia, nuevamente. Sí, es en Italia. Que la energía es tan cambiante. Sí, veo un choque de placas ahí en Italia. Miren, choque de placas. En un sitio como que hay bastantes áreas verdes, bosques, tipo bosques en Italia. Ahí va a haber un sismo fuerte de magnitud 5.3 a más. Magnitude over 5.3. Earthquake in Italy. Sí, también como que está cerca del mar. Sí, eso es lo que estoy observando. Pero eso no quiere decir que se va a salir del mar. Solo veo ese sismo. Es también por lo de los volcanes, el Stromboli y el Etna que están en actividad. El Stromboli más que Etna en este año 2022. Bien, eso es lo que veo para Europa en estas 2 últimas semanas del año 2022. Bien, listo. Continuamos con Asia, el continente asiático. ¿Qué es lo que viene para Asia? Wow, no sé por qué siempre cuando leo Asia se pone algo extraño mi teléfono. Tiene acontecimientos fuertes. Veo que no estoy moviendo absolutamente nada. Bueno, a mis luces de Navidad se han puesto extrañas. Bueno, hay que leerle a Asia. Parpadea demasiado. Wow, veo gente como que huyendo de algo. Por algo mi teléfono se pone así. Veo a gente huyendo de algo. Ahorita vamos a saber por qué y de qué es. Wow, veo conflictos políticos en Asia. Va a ser un año 2023. No van a comenzar nada bien. Sí. Esa es la carta de The Emperor que me indica, mira, gente huyendo. Veo como que una guerra que comienza en el año 2023. Mi guía espiritual me dice Taiwán. Bueno, los países del Medio Oriente siempre están en guerras continuas, en conflictos políticos. Wow, mucha tristeza. Pero lo que estoy viendo acá también son inundaciones en Asia. Termina el año con inundaciones. Wow, los oros me salen al revés. Veo muerte de personas en Asia. Wow, viene un tifón, me parece que es. Viene un tifón, algo con el viento, algo fuerte con el viento. Un tifón parece un ciclón que va a dejar personas fallecidas en Asia. Sí, ves, sí veo el mar también algo movido. Sí, eso es lo que veo con respecto a Asia. Va a haber temas políticos también ahí, por eso sale la energía muy cargada. Ustedes han visto cómo está mi teléfono, cómo empieza a parpadear y cosas así. Incluso hasta se ha movido, mira, no sale lo que estaba leyendo. Mi teléfono estaba más abajo y como que ha subido, no sé qué ha pasado. Es que algo, mi guía espiritual me está diciendo con desesperación que algo va a pasar en Asia. Eso es lo que veo para Asia. No veo un terremoto así fuerte, fuertísimo, un terremoto de 7, no. Lo que estoy viendo más es un tifón y cosas de política. Me marca bastante. Sí. Bien, continúo con el hermoso y gélido país de Rusia. Vamos a ver si va a haber un sismo mayor de magnitud 5. Mi cámara está algo extraña con Asia, no sé qué pasa. Uy, ahí veo, ¿ves? Veo un volcán ahí en Rusia que está en actividad o que quiere seguir botando cenizas, todo lo que encuentre. Es el Lebeco, me parece. Sí, de hace tiempo lo veo, ese volcán en Rusia que quiere hacerse presente, ¿no? Sí, veo un sismo de magnitud mayor a 5.4 en Rusia. Creo que es en la parte donde no hay nadie, no habita nadie, pero igual es un sismo.
Magnitude over 5.4, earthquake in Russia. Sí, mira, hay un volcán definitivamente que quiere hacer erupción en Rusia y con esta carta me lo confirma. Muy pronto, porque a veces no se da en la fecha que yo estimo, sino que a veces pasa una semana después, pero de todas maneras estoy avisando que algo va a acontecer. Lo digo porque más que todo a veces hay exploradores que están por ahí para que tengan como que precaución, ¿no? A ver si viene un sismo para Japón, que es altamente sísmico. Wow, me parece, ojalá me equivoque, que en Japón va a ser el lugar donde va a haber este tifón, este acontecimiento con vientos fuertes, fuertísimos. Sí, me parece, por la carta que me sale. Si no es en Japón, es en un país muy cercano a Japón. Sí, veo fuerza en Japón, mucha agresividad de algo. Va a estar temblando Japón, sobre todo muy cerca en el mar de Japón. Sí, también veo, uy, un volcán. El volcán incrementa su actividad en Japón. Sí, veo un sismo de magnitud 5.4 mayor a este, magnitude over 5.4, earthquake in Japan. Hay que tener cuidado cerca del mar y hay un volcán que va a incrementar su actividad en Japón. Eso es lo que veo. Ah, y el tifón, veo lluvias, sí, veo un tifón muy cerca de Japón. Ahí va a ser el lugar donde se va a presentar este fenómeno meteorológico, junto con un sismo fuerte que veo. Ahora me voy con el país de Taiwán, que está cerca de Japón. Vamos a ver qué viene para Taiwán. Viene de frente. ¿Ah? Ustedes han visto cómo se ha caído esta carta. ¿Ves algo que ya viene? Viene un sismo de magnitud mayor a 5.4 en Taiwán. Sismo algo fuerte. Va a estar temblando últimamente Taiwán. Ha estado también temblando. Magnitude over 5.4 earthquake en Taiwán. Cuidado con el mar de Taiwán también. Mira, si va a ser ese tifón o esa cosa, ese fenómeno meteorológico que estoy viendo con mis cartas, que veo un tifón muy cerca entre Japón, Taiwán, por ahí, incluso Corea del Sur, por acá va a pasar, sí, va así, por el mar, exactamente. Sí, veo acá acontecimientos políticos en Taiwán. Veo lluvias para Taiwán. El mar va a estar muy movido. Tidal waves en Taiwán. Va a estar agresivo el mar. Sí. Nada, y para el 2023 veo, ahorita mismo veo acontecimientos políticos fuertes en Taiwán. Así que con cuidado. Me voy ahora con el país de Filipinas, que es un país muy sísmico. Bien sísmico, igual que Japón. Vamos a ver qué es lo que viene. Cuando sismos. Me regalan las cartas, no sé por qué. Mira, hay un volcán que está en actividad o que próximamente va a estar en actividad en Japón, perdón, Filipinas. Si algo se repite, dice, veo lluvias, heavy rains in Philippines. Va a haber vientos huracanados también. Por ahí también puede que pase este fenómeno meteorológico que estoy viendo de aire. Este tifón probablemente. Sí, sí veo un sismo de magnitud mayor a 5.4 en Filipinas. Se va a mover este fin de año. Magnitude over 5.4 earthquake in Philippines. And typhoon. And a volcano will spill ashes in Philippines. Sí, eso es todo lo que veo para Filipinas. Utilizo el Google Maps para Oceanía porque como los países que tienen son islas, no se ve muy bien, tengo que estar acercando, ¿no? Vamos a ver qué viene para Oceanía en general. ¿Qué viene para Oceanía en cuanto a desastres naturales y terremotos? Predictions for Oceania. Wow, algo con fuerza, veo. Va a estar temblando, ¿eh? Hasta lugares donde no temblaban en Oceanía. Sí, una zona donde hay montañas, probablemente. Es mejor.
Perdón, es que está contra la luz. Creo que ahí sí se ve. Ya. Sí, mira, hay un volcán ahí en Oceanía que muy pronto va a estar expulsando cenizas. A volcano will spill ashes in Oceania. Sí, hay un país, sí, va a haber un terremoto para Oceanía de magnitud 6, es lo que estoy viendo, y con 3 réplicas o algo así, es lo que, sí, lo que te siento acá con las cartas. Y no solo un terremoto, ahí como que la Tierra se va a abrir un poco porque va a ser de magnitud 6, porque creo que ya ha habido un sismo anteriormente y como que se va a ver muchas grietas en las calles de este país o isla, que ahorita voy a ver qué viene. Qué raro, acá también otro presidente o algo pasa con un presidente o expresidente, pero acá siento la energía al revés. Siento como que si este presidente o expresidente fallece, si veo que un fallecimiento de un presidente en Oceanía o una autoridad importante, veo mucha agua en Oceanía, un poco de... El mar va a estar algo bravo. Rough sea in Oceania. Sí, veo, aparte de ese terremoto, se va a estar moviendo bastante Oceanía. Veo sismos fuertes. Ujú. Bien, voy a leerle a Australia. Presenta un sismo para Australia. No tiembla mucho, pero dije que iba a temblar países que casi nunca tiemblan, porque el planeta, no sé, es algo extraño. Vamos a ver. Wow, hay un volcán que quiere hacer erupción muy cerca a Australia, en Oceanía en general. Me parece que es un volcán submarino, es lo que presiento con las cartas. Submarine Volcano Eruption. Mira, veo un sismo fuerte en Australia, de magnitud 5.3 o más. Magnitude over 5.3 earthquake in Australia. Por eso, cuando hay movimientos sísmicos es porque hay un volcán que quiere hacer erupción. ¿Sí ves? Lo vamos a ver haciendo un poco de actividad de este volcán. Probablemente es un volcán submarino. Lo veo con mucha... Veo lluvias en Australia. Esto, tormentas eléctricas, creo que le dicen. Sí, veo mucho movimiento en Oceanía, así en general. Sí, eso es lo que veo para Oceanía. Específicamente en Australia, perdón. Sí. Y vamos a ver si va a haber un sismo en Isla Salomón. Sismo en Isla Salomón. Es un país pequeño, pero muy sísmico. Wow, veo el mar muy movido. Rough Sea en Solomon Islands. Veo un sismo fuerte. Es que no lo siento así de 5.3, lo siento algo más. Me animaría a decir que ahí va a haber un terremoto. O muy cerca en el mar, de repente cerca, sí, porque me sale mucha energía de mar. En Islas Salomón, que está debajo de Papúa Nueva Guinea. Si ven la furia del mar ahí, el mar va a estar muy enfurecido. Es que hay un volcán, ¿ves? Cerca. Volcán submarino debe ser, que empuja toda la energía del agua. Magnitude over 5.3 earthquake in Solomon Islands. Sí, lo veo más en el mar la energía, pero que la gente lo va a sentir porque, o sea, va a ser un sacudón debajo del mar, pero se va a sentir como un temblor. ¿Me explico? O sea, va a ser un terremoto, pero la gente lo va a sentir como un sismo de magnitud 5 en las Islas Salomón. Uh-huh. Tonga es otro país que he presenciado que va a haber un sismo fuerte. Tonga también es una isla y, wow, veo movimientos sísmicos en esa isla que en Oceanía. Veo vientos huracanados, ¿ah? Para esa parte de Oceanía. Vientos fuertes, sí. Qué raro, no me aparece. Ah, aquí está. Sí, está por debajo.
Hay un volcán ahí, me preocupa Oceanía en cuanto a volcanes. Volcanes submarinos, sale mucha energía de mar. Sí, veo un sismo de magnitud, otra vez en el mar, epicentro en el mar. Mayor a 5.3, un sismo mayor a 5.3 en Tonga. Magnitude over 5.3 earthquake in Tonga. No solo ese sismo, sino que veo varios sismos de magnitud 5 o de magnitud 4. Veo el mar muy agitado ahí en Tonga, un mar algo embravecido, un mar bravo. Sí, ahí en Tonga. Bien, si te gustó el video, dale por favor like, suscríbete. Si te suscribes a mi canal y activas la campanita, automáticamente te aparecen mis nuevos videos que voy a estar subiendo continuamente. De todo, horóscopos, predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales. También historias paranormales cada mes. Así que corre y dale click a la campana para que te lleguen mis notificaciones. Nos vemos hasta la próxima edición de predicciones de sismos, que lo hago continuamente cada 2 semanas.